En esta actividad realizaré una simulación manual en planilla Excel. Entonces en esta hoja tengo el enunciado y está todos los datos, ¿cierto?, asociados al problema. Acá tengo una hoja donde está la simulación que vamos a realizar en planilla Excel y la simulación manual de una nueva situación con un nuevo cajero y los datos que están en planilla que, que vamos a utilizar para hacer la simulación. Entonces, voy a leer el enunciado. Considere una sucursal bancaria en la que existe un único cajero. Vamos a considerar que se tomó una muestra aleatoria de 300 observaciones para establecer el tiempo de atención del cajero y el tiempo entre llegada de los clientes al banco. Bueno, estos datos están registrados en la planilla electrónica. O sea, en esta hoja está el dato del tiempo entre llegadas y en la última hoja el dato de tiempo de servicio. Lo primero que se pide es determinar la distribución de probabilidad del tiempo entre llegada de los clientes, que está en esta hoja. Después se pide la distribución de probabilidad del tiempo entre llegadas, o sea, perdón, del tiempo de atención del cajero, que está en la última hoja. Y luego se pide implementar en planilla Excel una simulación que represente el proceso y permita simular la llegada de cada cliente y la atención del mismo por parte del cajero. Se pide simular la llegada de 100 clientes y calcular lo siguiente: tiempo promedio en cola y tiempo promedio en el sistema. Eso es para una réplica con 100 llegadas. Una vez que tengo estos dos desempeños globales, que son tiempo promedio en cola y tiempo en sistema, se replica esta simulación 1000 veces para obtener lo mismo, ¿ya? Y que esto sea más representativo. Ahí nos vamos a dar cuenta que realizar la simulación una sola vez, ¿ya?, que esto corresponde a una sola réplica, no va a ser representativo y va a tener mucha variabilidad. Es por eso que necesitamos replicar siempre una simulación, ¿ya?, para poder, para que tenga más representatividad. La última parte es determinar cuál es el efecto en el tiempo en cola y en el sistema si se reemplaza el cajero actual por uno más experimentado. Entonces el tiempo de atención nuevo sería, de este nuevo cajero, sería 1 minuto con 50% de probabilidad, 3 minutos con probabilidad del 20% y 5 minutos con probabilidad del 30%. Entonces voy a ir aquí al dato de tiempo entre llegadas. Y lo primero que vamos a hacer, vamos a observar con un filtro qué datos tenemos disponibles. Bueno, son 300 observaciones y notemos que siempre se repite el 2, el 3 y el 4. ¿Qué significa esto? ¿O cómo podríamos agrupar estos datos? Bueno, si siempre se repite el 2, 3 y 4, ¿cierto?, podríamos hacer una distribución de frecuencia. ¿A qué me refiero con esto? Aquí coloco el tiempo entre llegadas y los que se pueden repetir son el 2, 3 y 4. Y acá voy a contar la cantidad que hay de 2, 3 y 4 en esta columna. ¿Ya? Bueno, hay una función que me permite hacer esto fácilmente y escribir la fórmula una sola vez, que es la función contar.si. Selecciono la celda A1, control shift, flecha hacia abajo y F4 para dejar fijo el rango. Y luego selecciono el valor que quiero buscar. Y con eso ahí determino el número de 2 que se repite en esta columna, que son 300 observaciones. Bueno, si estaba siempre el 2, 3 o 4, al sumar, esto me tiene que dar 300, ¿ya? Entonces está bien, ahí tenemos las 300 observaciones.
Ahora lo que voy a hacer es calcular la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa en realidad para nosotros se va a transformar en una probabilidad, que es el porcentaje de las veces que se repite el 2, el 3 o el 4. Entonces divido el total, o sea, divido la cantidad de veces que se repite el 2 por el total, después el 3 por el total, después el 4 por el total. Entonces la fórmula la hago una sola vez, aprieto F4, Enter. Así me queda, y bajo la fórmula, ¿cierto? Así me queda la probabilidad o la frecuencia relativa. Finalmente calculo la probabilidad acumulada, que va a ser simplemente el valor acumulado hasta cierta clase. S más ese valor. Y ahí tengo entonces la distribución de probabilidad. Entonces aquí voy a hacer una tabla, le voy a llamar distribución del tiempo entre llegadas en minutos. Y esto es lo que me interesa obtener, ese tiempo y estos valores. Voy a copiar, pegado especial, valores, aceptar. Me queda así. Bueno, le dejo 3 decimales. Y esto lo dejo destacado. Alinear, combinar celdas. Y ahí tengo entonces la tabla que andaba buscando. Entonces esta la copio y la pego aquí en la simulación manual, en el cajero actual. La copio ahí en la esquina, porque eso voy a utilizar para hacer esta simulación. ¿Ya? Y ahora lo que voy a hacer es exactamente lo mismo para el dato de tiempo de servicio. Fíjense que están en la misma posición. Entonces voy a ir a datos, filtro, y ahí está el 136. Lo que hago es, ya como está en la misma posición, les puedo copiar y pegar esto. De hecho, copiar y pegar todo esto en la celda C1 y cambiar los valores. Eh, Estos valores serían 1, 3, 6. La fórmula me las toma. Y ahora cambio el 136 aquí. Este es tiempo servicio. Cambio el nombre. Esta es la distribución del tiempo de servicio en minutos. Y acá la probabilidad sería esta. Copiar, posicionáis pegado especial, valores aceptar. Entonces ahí tengo la probabilidad y la probabilidad acumulada. Y esta tablita me sirve para después hacer la simulación. La voy a copiar en la hoja principal y ahí la voy a dejar. Y ahora estoy listo para hacer esta simulación. ¿Ya? Entonces hice lo mismo acá. Ahora después les voy a subir. Yo le voy a guardar este. No, de ahí se lo guardo. De ahí se lo. Ahí está. Se lo voy a guardar aquí. Solución. Para que lo revisen. Ahí está. Ya. Ah, no lo guardo, pero ahí se lo subo. ¿Ya? Entonces ahí tengo la simulación. ¿Ya? Lo primero que hago entonces es genero el número entre 0 y 1. Los aleatorios. Aleatorio.
¿cierto? Con la fórmula aleatoria de Excel y me posiciono en la esquina y genero todos los números hacia abajo, los 100. Hago lo mismo para el tiempo de servicio, aleatorio. ¿De acuerdo? Ahora voy a generar el tiempo entre llegadas. Esta fórmula para generar tiempo entre llegadas es muy simple. La lógica es la siguiente. Generamos un número aleatorio por cada cliente, ¿ya? Esto también lo hace el software. O sea, cada cliente, ¿cierto? Va a tener un número asociado para su tiempo entre llegadas y también para su tiempo de servicio. Estos son totalmente independientes uno de otro. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí pregunto si ese número aleatorio es menor o igual a la probabilidad acumulada de la primera clase, ahí la dejo fija con F4. Si eso es verdadero, que aquí salga un 2. Le pongo F4. ¿Ya? Si eso es falso, pregunto de nuevo. ¿Por qué? Porque me quedan dos posibilidades, que sea 3 o que sea 4. Entonces, cuando es falso, pregunto de nuevo. Si ese mismo número aleatorio es menor o igual ahora a ese número, F4. Si eso es verdadero, que seleccione un 3, F4. Y si eso es falso, bueno, selecciono lo único que me queda, que es el 4 que está ahí. Cierro paréntesis del último sí que hice y el paréntesis del primer sí. Enter. Y ahí generé tiempos entre llegadas aleatorios. Pero estos tiempos aleatorios están dados por esta distribución. La distribución de los tiempos que estaban definidos en esta muestra. ¿Ya? Exactamente lo mismo hago para el tiempo de servicio. La misma idea. Si este número aleatorio es menor o igual a la probabilidad acumulada de la primera clase, le pongo F4, ese valor, ¿cierto?, queda fijo. Si no, si es falso, tengo dos posibilidades, que sea 3 o 6. Pregunto de nuevo, el mismo número aleatorio, ¿ya?, menor o igual a esa clase, F4, ¿cierto? Si eso es verdadero, me devuelva ese valor, F4, y si es falso, el único que queda, F4. Cierro paréntesis, Enter. Y ahí logro tener el tiempo de servicio ahora. Pues ahora hago la simulación, ¿ya? Empieza en el tiempo cero, pasan 2 minutos, esto está todo en minutos, pasan 2 minutos, llega el primer cliente. ¿En qué momento se atiende? O sea, ¿en qué momento llega? En ese momento. En que pasan 3 minutos entre cero y el primer cliente. Este es el tiempo entre llegada entre el tiempo cero y el primer cliente. Llegada a tiempo cero, el supuesto dice que si el cliente llega y el sistema está vacío, se atiende de inmediato. Hora de inicio o tiempo de inicio, ese tiempo. Entonces está referenciado. ¿Ya? O sea, la hora que llega, la hora que se atiende, el primero. Fin de servicio va a ser el inicio del servicio más el tiempo del servicio. Ese va a ser el horario del fin del servicio. El tiempo en cola va a ser la diferencia entre el inicio del servicio menos la hora de llegada, que obviamente para el primer cliente es 0, porque cuando llega no espera, ¿ya? Y el tiempo en sistema va a ser el fin del servicio menos la llegada. ¿Ya? Ahí se ve cuánto tiempo estuvo efectivamente dentro del sistema. Enter. ¿Qué pasó aquí? Perdón. Era el fin del servicio menos la hora de llegada. Bueno, la llegada del segundo va a ser la llegada del anterior más el tiempo de entrega entre el segundo y el primero. Ya, siempre va a ser así. Este es digamos que es el acumulado. Esto se repite para todos los clientes hacia abajo. Ahí está.
Ese es el reloj que dice, el primero llegó a tal minuto, el segundo a tal minuto, y esto es creciente. Y esto es también aleatorio. Los números van cambiando, entonces todo esto va cambiando. ¿De acuerdo? El inicio del servicio desde el segundo en adelante va a ser la siguiente sentencia. Miren, voy a destacar las celdas que están involucradas en este cálculo. Acá, por ejemplo, el inicio, si vemos estos dos números que están aquí, aquí esto dice, me dice que el primer cliente terminó su servicio en el cajero a los 3 minutos y el segundo cliente llegó a los 6. Por lo tanto, cuando el segundo cliente llegó, se atiende de inmediato. Aquí debería decir en la celda amarilla 6, que no espera. ¿Ya? Aquí pasa lo mismo. Aquí, por ejemplo, el primer cliente desocupa el cajero a los 8 minutos, pero el primero llega a los 4 minutos. Significa que al segundo le toca esperar. Entonces, ¿qué coloco acá? El máximo valor entre la llegada del actual y el fin del servicio del anterior. Y esa sentencia es para todos los clientes hacia abajo. ¿Ya? Porque si llega y está ocupado el cajero, como hay un solo cajero, ¿cierto? Le toca esperar al cliente que llega. Entonces, así va a funcionar la sentencia. Esto ocurre para todos hacia abajo. Y luego, el fin del servicio siempre va a ser inicio del servicio más tiempo de servicio. Así que lo bajamos. El tiempo en cola siempre va a ser la diferencia entre el inicio del servicio menos la llegada. Así que la bajamos. Siempre va a ser para todo igual. El tiempo en sistema siempre va a ser la diferencia entre el fin del servicio menos la llegada. Por lo tanto, también hacemos exactamente lo mismo. Bajamos. Y ahora me posiciono en esa celda, la celda B8. Voy a vista, inmovilizar, inmovilizar paneles. Voy a bajar para calcular ahora el promedio de tiempo en cola y tiempo en sistema. Entonces aquí, promedio. Es el promedio de tiempo en cola. Y este es el promedio de tiempo en sistema. Pero noten algo, esa es una réplica de 100 llegadas, de 100 clientes que se atienden. Si presiono suprimir en una celda vacía, esto va a cambiar y esto es muy variable. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el verdadero tiempo promedio en cola y tiempo en sistema? Y aquí viene la necesidad en simulación de realizar lo que se conocen como réplicas. ¿Ya? El enunciado dice que hay que hacer 1000 réplicas para calcular lo mismo, tiempo en cola y tiempo en sistema, y para que esto sea representativo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a colocar aquí las 1000 réplicas. Réplica 1, 2. Y aquí voy a colocar tiempo en cola, tiempo en sistema. Voy a hacer como un cuadro acá, donde voy registrando las réplicas. Y aquí voy a bajar, ¿cierto? Para completar estas 1000 réplicas que creo que me pasé. Ahora voy a borrar, ¿cierto? Solamente voy a considerar las 1000. Y aquí están, las voy a borrar. Ahí están las 1000 réplicas en ese cuadro. Acá arriba voy a colocar las medidas de desempeño. ¿Ya? Este va a ser tiempo medio cola, tiempo medio sistema. Y las voy a dejar aquí en este cuadrito. ¿Ya? Aquí van a quedar las verdaderas medidas de desempeño. Entonces, este va a ser el promedio de las 1000 réplicas. Desde ahí hasta ahí. Voy a dejar lista la fórmula. Y la otra va a ser el tiempo medio en sistema. Va a ser el promedio desde ahí, ¿cierto? Ahí está. Ahí va a estar registrado la réplica. Entonces ahora me va a mostrar
Cuando haga la réplica, me va a mostrar ahí el tiempo promedio en cola y tiempo en sistema. ¿Ya? ¿Cuál es la primera réplica? La primera réplica va a ser esa siempre. Y esa es la que quiero replicar. Y la primera réplica del tiempo en sistema siempre va a ser esa, la actual. ¿Ya? Ahora, hacer réplicas en Excel es muy fácil. ¿Ya? Esto se llama simulación de Monte Carlo. Y lo que hacemos es lo siguiente. Lo que vamos a hacer básicamente es usar una función que va a ser lo siguiente. Para hacer la réplica en Excel, tengo que hacer lo siguiente. Tomo ambas columnas. Miren, en la primera columna siempre tiene que ir el número correlativo de 1 al número de réplicas que quieran. En este caso, de 1 a 1000. ¿Ya? En la segunda columna, primera celda, tiene que ir el número que quiero replicar. Yo quiero replicar esto. ¿Ya? Pero esta celda está aquí. Y esa celda está calculada con todo este, ¿cierto? Digamos, con todo este algoritmo que nosotros recién acabamos de escribir. Entonces Excel lo que va a hacer es va a replicar esto, tal como lo calculó acá, lo va a replicar 1000 veces. Lo mismo va a hacer con la tercera columna, ¿ya? Pero siempre la primera columna debe ir de 1 a 1000. Entonces, ¿qué hago? Tomo todas las columnas, las selecciono, ya ahí las seleccioné, voy a datos, voy a análisis de hipótesis, a tabla de datos, y la parte de fila no pongo nada, y en columna una celda vacía que esté fuera de la tabla, por ejemplo, esa, y aprieto aceptar. Y ahí encontré la medida de desempeño. Ahora podemos decir que el tiempo medio en cola está alrededor de los 10 minutos y el tiempo medio en sistema está alrededor de los 13 minutos. ¿Ya? Y ahora me preguntan por el nuevo cajero. Dice, determine cuál es el efecto eh, en el tiempo en cola y en el sistema si se reemplaza el cajero actual por uno más experimentado. Y aquí está la nueva configuración. Lo que voy a hacer es, bueno, como ya hice harto trabajo acá, voy a copiar toda esta hoja y la voy a pegar aquí, completa. Y ahora voy a cambiar estas configuraciones. Dice 1 minuto con probabilidad del 50. O sea, eso, con probabilidad del 50%. Ahí está el minuto. 3 minutos con probabilidad del 20. Ah, perdón, había cambiado el otro. Acá. 0,50. Este 0,20. 0,20. Ya. Y 5 minutos con probabilidad del 30. Aquí está. 5 minutos con probabilidad de 0,3. Y esto lo cambio. La probabilidad acumulada sería esa. Esta sería esa más esa. Esto lo bajo. Y me preguntan cuál es el efecto. Miren, cuando yo hago las réplicas, noten que esto no cambió. ¿Ya? Pero no cambió porque cuando hago las réplicas tengo que hacer de nuevo el Monte Carlo. Entonces, esto ya lo hice. Esto ya está listo. Ya no va a cambiar. 1, 3, 5, que eran los mismos valores que están acá. 1, 3, 5. 50, 20, 30. 50, 20, 30. Ya esas son las probabilidades. También. El cálculo también del tiempo en cola y tiempo en sistema está bien. Lo que hay que hacer de nuevo es esto, la simulación de Monte Carlo.
Entonces, acá sería tiempo en cola, la primera réplica sería esa. Y tiempo en sistema, la primera réplica sería esa. Entonces, ahora lo que hago es tomar toda la columna, lo mismo que hicimos en la hoja anterior. Y lo que hago es voy a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. En la parte de fila no pongo nada. Y en columna una celda vacía que esté fuera de la tabla. Por ejemplo, esa. Y aprieto aceptar. Y ahora me dio el tiempo correcto. Entonces noten que ya bajó el tiempo promedio en cola de 10,4 minutos. Estos son minutos. Ya. Minutos. A 3,8 minutos. Y el tiempo del sistema bajó de 13 minutos en promedio a 6,5 minutos. Entonces la variación, ya, ¿cierto? La variación porcentual, digamos que el impacto porcentual va a ser el siguiente. Vamos a dejarlo ahí expresado. Voy a dejar con ese mismo valor, ¿cierto? El valor inicial era este valor y el final es este valor. Entonces el impacto va a ser este. Valor final menos inicial, ¿cierto? Partido por inicial. Y esto es por 100. ¿Ya? Y acá lo mismo. Final menos inicial, ¿cierto? Cierro, partido por inicial. Y por 100. Entonces, noten que ahora con el nuevo cajero, ahora el impacto es que el tiempo en cola bajó un 64,5% y el tiempo en sistema bajó un 52,8%. ¿Ya? Ese era lo que se buscaba con esta simulación. Entender, ¿cierto? Que para hacer una simulación primero debemos analizar los datos. Aquí eran distribuciones muy simples porque eran distribuciones empíricas o discretas. Después hacer la simulación, generar los números aleatorios dados por una distribución, ¿cierto? En este caso empírica en ambos casos. Luego calcular un desempeño, calcular el desempeño de una réplica y después hacer réplicas y concluir. ¿Ya? Ese sería entonces el taller y la tarea que voy a dar va a ser en base a lo que hicimos acá. ¿Ya? Van a tener que tener esta plantilla para hacer una simulación. Va a ser la tarea que consiste en realizar una simulación mediante planilla de Excel. Como ya sabemos, generar variables aleatorias con otras distribuciones. La idea es la misma. Y generar también réplicas en Excel. Muchas gracias por su atención.